A ver, toda gran historia tiene sus protagonistas, ¿cierto? Pero es que rara vez son tan distintos como los dos hombres que pusieron los cimientos del cristianismo. Uno era, digamos, el pilar, el ancla. El otro, una fuerza imparable de expansión. Juntos, literalmente, cambiaron el mundo. Así que vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Pedro y Pablo. Y es que miren este contraste, porque aquí está la clave de todo. Por un lado tenemos a Pedro, el pescador, uno del círculo más cercano desde el primer día, un tipo impulsivo, muy humano, la roca sobre la que se iba a construir la iglesia. Y en la otra esquina, Pablo, el intelectual, el erudito, ciudadano romano, y ojo con esto, el perseguidor más feroz de los primeros cristianos, la espada que primero atacó esta fe y luego la defendió con una pasión, inigualable. Entonces la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cómo es posible que este dúo tan improbable, tan opuesto en casi todo, haya logrado no solo llevarse bien, sino construir una relación que llegaría a todos los rincones del planeta? Esa es la dinámica que vamos a empezar a desentrañar ahora mismo. Ok, para poder entender cómo lograron ese éxito, primero tenemos que ver sus caminos por separado. Pensemos en ellos así: la roca y la espada. Dos vidas, dos trayectorias que, aunque parecían ir en direcciones totalmente opuestas, se necesitaban la una a la otra para poder crear una sola fe. Y lo fascinante es ver cómo esas diferencias definieron sus roles a la perfección. Pensemos un segundo en Pedro, un pescador de Galilea sin educación formal. Su autoridad venía de una cosa muy simple y a la vez muy poderosa: haber caminado junto a Jesús. Él era el ancla, el líder de esa primera comunidad en Jerusalén, el apóstol para los judíos. Su trabajo era consolidar, mantener fuerte el núcleo. Ahora, demos vuelta a la página y miremos a Pablo, un fariseo superculto de Tarso y además ciudadano romano. Su encuentro con Cristo fue, una visión que lo dejó ciego en medio de un camino. Su misión era radicalmente distinta: ser el apóstol de los gentiles, o sea, de los no judíos. Él fue el motor de la expansión. Uno construyó los cimientos, el otro derribó las paredes para que la casa creciera. Y ojo, esta división no siempre fue fácil, generó conflictos, pero al final del día fue absolutamente clave para el futuro de todo. Y es justo aquí donde la historia da un giro de película. Mientras Pedro estaba en Jerusalén tratando de mantener unida a esa pequeña y frágil comunidad, se enfrentaban a su peor enemigo. Para entender la fuerza con la que se expandió el cristianismo, primero hay que conocer al hombre que quería destruirlo, Saulo de Tarso. A ver, que quede claro, Saulo no era un opositor cualquiera. Estamos hablando de un tipo formidable, un fariseo devoto que había estudiado con uno de los grandes maestros de su época, Gamaliel. Él estaba convencido, pero con una pasión, con una certeza feroz, de que los seguidores de Jesús eran una secta peligrosa que estaba corrompiendo la ley judía, y se propuso erradicarlos por completo. Escuchen esta cita de los Hechos de los Apóstoles, porque pinta una imagen brutal. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, esto no era un debate teológico en una plaza, era una persecución activa, sistemática y violenta. Con la bendición y la autoridad del sumo sacerdote, Saulo se fue derechito a Damasco para cazar a más creyentes. Pero, en ese camino, en ese viaje, algo pasó. Algo que no solo iba a cambiar su vida para siempre, sino que iba a alterar el curso de la historia. De repente, ¡pum!, una luz cegadora lo derriba del caballo. Y entonces escucha una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cuando él pregunta quién le habla, la respuesta es demoledora: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Imaginen ese momento, el perseguidor cara a cara con la fuente misma de la fe que estaba intentando destruir. Y su transformación no fue instantánea, fue un proceso casi metódico y muy profundo. Primero, claro, el impacto de esa luz que lo deja ciego. Después, 3 días en completa oscuridad, un tiempo forzado para pensar, para reflexionar. Luego, un discípulo llamado Ananías, que tuvo una visión, lo encuentra y le devuelve la vista. Y finalmente es bautizado. Se podría decir que Saulo, el perseguidor, murió en ese camino a Damasco y de sus cenizas nació Pablo, el apóstol.
Y claro, con esta nueva identidad vino una misión totalmente nueva, una que, increíblemente, iba a complementar a la perfección la de Pedro. El hombre que había dedicado su vida a limitar la fe, ahora iba a dedicar esa misma energía a llevarla hasta el último rincón del mundo conocido. Esta cronología lo dice todo. Es la vida de un hombre en movimiento constante. Después de su conversión, Pablo se embarcó en 3 viajes misioneros épicos, que duraron más de una década, fundando comunidades cristianas por todas partes, hasta que finalmente fue arrestado y, martirizado en Roma. Y esto nos da una idea de la escala de su trabajo. Su estrategia fue brillante, ¿saben? Usó su ciudadanía romana y las rutas comerciales del imperio para fundar iglesias en ciudades clave. Chipre, la actual Turquía, Macedonia, Grecia, Siria. Su alcance fue verdaderamente extraordinario, fue global. Al final, como en las grandes historias, los caminos de estos 2 titanes, la roca que ancló la fe y la espada que le abrió paso en el mundo, terminaron por juntarse en un mismo lugar y con un mismo destino, sellando un legado que perdura hasta hoy. Ambos encontraron su final en Roma durante la persecución del emperador Nerón. La tradición cuenta que Pedro fue crucificado, pero que pidió que lo hicieran boca abajo, porque no se consideraba digno de morir igual que su maestro. Pablo, por su parte, como era ciudadano romano, tuvo una muerte diferente. Fue decapitado. 2 muertes distintas, sí, pero un mismo testimonio de una fe inquebrantable. Poco antes de morir, Pablo escribió unas palabras que son el resumen perfecto no solo de su vida, sino del espíritu de ambos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pensemos en eso. Pablo, la espada, sin duda peleó la batalla y corrió esa carrera por todo el imperio. Y Pedro, la roca, es la personificación de guardar la fe, de mantenerla firme en su centro. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de Pedro y Pablo, la roca que dio estabilidad y la espada que abrió nuevos caminos, nos plantea una pregunta bien poderosa. ¿Será que la mayor fortaleza puede nacer precisamente de las diferencias más profundas? Su legado parece sugerir que la respuesta es un rotundo sí.